Ustedes saben que viene un tiempo preparado por Dios. Va a haber un mover de Dios especial. ¿Y por qué digo especial? Yo sentía en mi corazón, cuando Dios trae gente de muy lejos, no lo trae en vano, no lo trae porque la gente fue impulsada por la carne, lo trae porque Dios tiene propósitos con esas personas. Quiere hacer obras que quizás en otro lado no pudo hacer, porque así le place a Él, no porque nosotros seamos especiales, amén. Y Dios me hablaba por medio de esta palabra, porque claro, si bien todos buscamos a Dios, tratamos de agradarle, nos esforzamos, estamos en los caminos, pero cuando hay tiempos especiales preparados por Dios para que Dios se mueva de una manera aún más sobrenatural que antes, el pueblo tiene una tendencia que es a alistarse y ponerse en oración y ayuno. ¿Ven? A decir, bueno, vamos a ayunar, nos vamos a poner más en ayuno. Y el Señor me trae esta palabra hablando de que muchas veces nosotros nos afligimos nuestro corazón, hacemos un sacrificio en ayuno delante de su presencia, entramos en ese gozo, en esa paz, la carne entra a menguar, sentimos que Dios está con nosotros, pero Dios quiere hablar por medio de su palabra y nos va a hacer mucho más simple la cosa, amén. Y todo pasa por el corazón. ¿Vieron que dice esa palabra? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y nuestra vida proviene del Espíritu. Y si usted quiere crecer y florecer en el Espíritu, usted tiene que guardar su corazón. No solamente la vida eterna y la vida de la carne, sino la vida espiritual proviene del corazón. Y los invito a leer la palabra en el capítulo 58 del libro de Isaías. Usted sabe que, como dije la otra vez, creo que lo prediqué la otra vez, el libro de Isaías, hay estudios que dicen que no fue un solo Isaías, sino que fueron 3 Isaías diferentes. El primero se sabe quién era y los otros 2 Isaías fueron anónimos, amén. Pero Dios quería hablar al pueblo en ese tiempo. Hay un micrófono que está acoplando acá, a ver. Amén. Dios quería hablar al pueblo en ese tiempo. Y quiere hablar al pueblo en este tiempo. Y le dice el Señor, dice, clama a voz en cuello, no te detengas. Fíjese cómo el Señor conocía el corazón de Isaías, amén. No te detengas, le dice, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión. Y fíjate que el Señor es tremendo, porque yo sentía en mi corazón, usted fíjese en aquel tiempo cuando tocaban trompeta, en aquel tiempo, puede ser un shofar, ¿no es cierto? Puede ser un shofar tranquilamente. Nadie en el pueblo, no había una persona, que se quede sin oír el sonido de la trompeta. Y cuando el Señor habla a Isaías y le dice, habla voz en cuello, ustedes saben que voz en cuello era de una manera fuerte, era gritando. O sea, no temas, no te achiques, Isaías, le dice el Señor. Habla voz en cuello como trompeta. Si usted toca la trompeta hoy en este barrio, yo le aseguro que, salvo el que tenga el televisor prendido muy fuerte, no lo va a escuchar, ¿no es cierto? Pero todos lo van a escuchar. En aquel tiempo no había nada que tape ese sonido. Y Dios hablaba a Isaías haciendo alusión de que hable de una manera que no haya nadie que se quede sin oír lo que Dios iba a hablar a Isaías. Dios traía soluciones a su pueblo, porque Dios trae soluciones. ¿Quién dice amén? Hoy Dios trae soluciones. En 17 días tenemos que vivir la gloria de Dios, amén. ¿Quién lo cree? Yo sé que hasta que el que se sienta el más muerto y el más pecador, hasta el más incrédulo que haya entrado en este día, si quiere, puede ser parte de esta gloria, de este mover, y puede recibir lo que por años no recibió, y hasta quizás pueda. ¿Quién dice amén? Dice, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Usted sabe que Isaías debía anunciar de una manera especial. Obviamente que iba a ser un solo varón, quizás lo iban a amedrentar, quizás se iba a sentir como nada delante de los poderosos. Vaya a saber qué pasaba por el corazón de Isaías, ¿no? Tenía que ser de una manera fuerte, clara a Israel, porque había cosas que desagradaban a Dios, como hay cosas que desagradan a Dios de nosotros. Yo obviamente que la tomé primeramente para mí. Tuve que hacer barbecho en mi corazón. De entrada usted cuando lee una palabra dura, a veces no le ha pasado, que usted la lee, sabe que la recibió de parte de Dios, ¿no? Porque a veces que usted abre la palabra, o Dios le habla y dice, no sé, qué sé yo. Pero cuando usted sabe que es de Dios, es de Dios. ¿A quién le ha pasado? Y usted le entra a escudriñar a veces, que es lo que me ha pasado a mí, y lo primero que tenemos que hacer es decir, no, esta parte no es para mí, a ver, para que sigo con la otra. ¿A quién le pasó? Pero cuando volvemos a escudriñarla y seguimos en oración y en búsqueda de Dios, hay una vocecita que nos dice, no,
esta palabra tenés que tomarla entera, porque es para tu bien. Total, si Dios ya conoce todas las cosas, ¿qué ganamos a veces no queriendo tomar alguna porción de la palabra si es para bien? ¿Amén? ¿Quién dice amén? Y dice, y anuncia a mi pueblo su rebelión. Usted sabe que la rebelión vendría a ser como ¿cómo decirlo? Como hacerle un berrinche a Dios. La rebelión significa, sé lo que vos querés y sé lo que vos demandás y sé lo que vos pedís, pero no lo quiero hacer. No quiero. Entiendo conscientemente. Ignorar es una cosa, rebelarse es con plena conciencia. Y el pueblo de Israel en aquel tiempo tenía plena conciencia de que estaba en rebelión con Dios. Y a veces nos ha pasado cientos de veces. Hasta que de alguna manera el Espíritu Santo de Dios nos hace reaccionar y decidimos, ¿cómo decirlo?, nacer de nuevo en ese aspecto. Y dice, y a la casa de Jacob su pecado. Y dice, que me buscáis cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios, me piden justos juicios. Es tremendo lo que dice. Fíjese, vuelvo a leer. Que me buscan cada día, obviamente que el pueblo de Dios en aquel tiempo en el error, igual que ahora nosotros en el error quizás, tenían un interés, sentían una atracción por Dios, tenían un temor, ¿cómo decir? Sabían que el lugar de ellos era con Dios. Y Dios lo sabía también. Dice, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos. Hoy me voy a detener. ¿Usted sabe qué sentido tendría delante de Dios conocer su palabra, conocer sus caminos en aquel tiempo, ¿no? Sin vivirla. Algunos quizás vivían en rebeldía, vivían en maldad, porque Dios lo declara en esta palabra. Dice que cada día buscaban de Dios y cada día anhelaban conocer más de sus caminos. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros que tenemos un conocimiento, por decir, amplio, pero siempre hay algo en el fondo que nos lleva a querer saber más, a querer conocer más? Queremos más, Señor, no me alcanza lo que yo sé de vos. Entiendo, Señor, pero quiero más, porque yo sé que algunos tienen más y yo quiero más. Y ese era el caso del pueblo de Israel en aquel tiempo, en el tiempo de Isaías. Dice, que me buscáis cada día, o sea, hablaba a los que verdaderamente eran hijos de Dios. Porque el que no es hijo de Dios no le va a buscar cada día. El que no es hijo de Dios no le busca nunca. Él hablaba a los suyos. Dice que buscáis cada día y queréis saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia. Ahí me voy a detener. Dios le dice, claro, todos los días me buscáis. Te esforzás por conocerme a mí, conocer mi voluntad, como si hubieras andado en mis caminos, le dice. Y yo pensaba en mi corazón, claro, Dios no iba a premiar a un hijo en desobediencia, tenía que primero hacerlo, volverse a Él, porque lo quería en verdad premiar y bendecir. Nosotros no vamos a premiar a un hijo cuando está haciendo lo malo. Al contrario, lo vamos a llamar a reflexionar, lo vamos a llamar a entender en verdad que está haciendo lo malo. Mi hijo esta semana tenía un moretón en el ojo, se podía haber quedado sin ojo quizás. Y él hasta que no le duele el golpe, porque es tremendo, los que lo conocen saben, no entiende. Y él tiene raciocinio tremendo, él entiende todo lo que le decís con 3 años, pero él necesita pasar a veces por ese dolor. Obviamente que ni yo soy Dios, ni Dios va a permitir que pasemos por ese dolor, nos va a advertir, ¿no es cierto? Y dice, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Usted sabe que Dios no los podía recibir, pero Él se acercaba a ellos por medio de Isaías. Dice, quieren acercarse a Dios. Dios veía el interés. Y Dios por medio del profeta, por eso usted tome la palabra del altar, como cuando viene un profeta usted a hablarle, tómela como Dios acercándose a usted. Cuando viene el profeta a profetizarte, ¿usted entiende qué significa? ¿Qué es? ¿De qué se trata? El profeta es una simple herramienta que, ¿cómo decir?, transmite lo que Dios está poniendo en su mente, en su corazón, o está oyendo audiblemente. Amén. Del altar es igual. Usted tome como que Dios le quiere hablar a usted en este día. No es otra cosa, no hay más. ¿Y sabe cómo lo va a comprobar? Haciendo su voluntad según esta palabra. Usted va a comprobar en verdad que era Dios hablándole. ¿Quién dice amén? Y dice, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios, me piden justo juicio y quieren acercarse a Dios. ¿Cuántas veces le pedimos justos juicios a Dios? ¿Cuántas veces dijimos, Señor, juzgá mi causa, Padre, por la injusticia que me hicieron? Y nosotros estamos caminando en impiedad. ¿Cuántas veces ha pasado?
que usted se ha sentido lastimado, herido, traicionado, que le han fallado y uno se siente como que está, como para decir, Señor, usted sabe una cosa, y esto es una revelación, y tómela y aprovéchela. Si usted presenta a alguien delante de Dios para juicio, las dos personas van a ser pesadas, usted y el otro. Por más que el pecado de usted haya sido peor para con usted, pero usted no sabe qué hizo en su vida para con otro, usted tiene que estar impecable, arrepentirse para presentar a alguien delante de Dios para juicio, amén. Y así todo hay que ver si Dios lo está mandando, porque muchas veces estamos enojados y lo hacemos en la carne, y usted sabe que la falta de perdón también trae juicio, amén. Y dice, ¿por qué dicen? Versículo 3. ¿Por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Es tremendo. O sea, qué importante sería ayunar para agradar a Dios y para no obtener nada. Claro, el pueblo de Israel se rebelaba y decía, Señor, nos humillamos delante de tu presencia. ¿Quién lo ha hecho? Yo me humillé, sí, muchísimas. Hoy también. Y muchas veces el pueblo le decía, Señor, hemos ayunado. Y así tantas otras cosas, tan larga la lista, que a veces le recriminamos a Dios, Señor, tanto tiempo tu camino, tanto esto, tanto aquello, tanto el otro. Y Dios conocía sus corazones, lo que ellos habían hecho. Pero fíjese este detalle. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Le dice el Señor. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Claro, las oraciones no tenían respuesta. Usted fíjese, no sé si le habrá pasado alguna vez, cuando usted está en arrepentimiento, sabe usted que para entrar a la presencia de Dios primeramente hay que arrepentirse, si no es orar casi en vano, ¿no? Cuando usted se arrepiente del todo y usted ora a Dios, usted siente que hay algo especial y que la oración está siendo tomada. ¿A quién le ha pasado? Ahora, cuando usted ora y sabe que la oración no está siendo tomada, ¿a quién le ha pasado? ¿Y por qué no fue tomada? Presta atención a esto. Dios la escuchó, pero hizo caso omiso. Obviamente que todo lo sabe, es omnisciente, pero Dios da el porqué. Dice, ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Y qué tremendo lo de los trabajadores, ¿no? Porque yo sentía, Israel se quejaba, ¿cómo decirlo? Y reprochaba a Dios porque rechazaba sus ayunos, sus quebrantos, la búsqueda de su rostro para hallar un favor, sus peticiones. Pero un pueblo no arrepentido, un pueblo que camina en impiedad, un pueblo que, ¿cómo decir? Que no entendía lo que es humillarse delante de Dios a causa de la opresión que ejercía sobre los demás. Sus oraciones no iban a ser tomadas. Dios hacía alusión a esto. Fíjese que dice, he aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. ¿Qué quería decir esto? El pueblo se sentía justo, clamaba a Dios, creían que Dios lo podía bendecir, eran hijos de Dios. Pero ellos no veían que necesitaban entrar en un arrepentimiento para hallar gracia delante de Dios. Quizás vos no tengas empleados, no tengas trabajadores, pero Dios habla en cuanto a la opresión que Israel ejercía sobre los demás, a la impiedad, a la dureza de corazón, a no tomarlos como hermanos, sino como objetos. Qué tremendo, ¿no? Usted fíjese, la palabra cuando habla de Jonás, Jonás se compadece más de la calabacera que creció en un día que Dios le dio para que le haga sombra y no le duele la cabeza. ¿Ven quién lo leyó? Que el pueblo de Nínive, que eran 120.000. Y cuando Dios permite que un gusano, prepara, dice la palabra de Dios, un gusano para que se coma la calabacera, dice que estaba muy enojado Jonás. Claro, la calabacera le da de bendición a él. Jonás pensaba en él. Se había arrepentido, había profetizado, había dicho lo que Dios le dijo en Nínive, que era una ciudad de 3 días de camino, imagínense lo grande que era. Y fue porque Dios lo obligó, no porque haya sentido amor en su corazón. Y cuando él estaba a lo lejos viendo a ver cómo caía el juicio de Nínive, Dios prepara, fíjese la misericordia de Dios con Nínive y también con Jonás, ¿no es cierto? Prepara una calabacera para que crezca y le haga sombra. Una planta de zapallo. Pero prepara un gusano para que se coma la calabacera y dice que Jonás estaba indignado el otro día. Y el Señor le dice, ¿qué te pasa, Jonás, por decir de una manera? Y dice, estoy enojado hasta la muerte, le decía. Y dice, y tú no tienes misericordia, tú te enojas por esta calabacera que ni siquiera la plantaste y que creció en un día. Y si yo no me voy a conmover y mover a misericordia por Nínive. Lo mismo le pasaba a Israel en aquel tiempo. Ellos pedían a Dios y se sentían
que por un ayuno iban a vivir quizás una bendición sobrenatural. Pero Dios estaba demandando que primeramente analicen lo que había en su corazón para poderles dar esa bendición. Amén. Y dice, y oprimís a todos vuestros trabajadores. Al prójimo, ¿no? He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Usted sabe que los días de ayuno de ellos se habían convertido en días de contienda, y no en días de arrepentimiento y reverencia, ¿no? Eran, ¿cómo decirlo? Eran contrarios al corazón de Dios sus ayunos. Usted sabe que ayunar vendría a ser como volverse a Dios. Lo mejor que podemos hacer, si en este tiempo usted se analizaba, sentía en su corazón ayunar a causa de la campaña, a causa de que Dios lo use, a causa de que ocurran cosas para bendecir al necesitado, primeramente tenemos que volvernos a Dios de todo corazón. Y usted va a sentir en su corazón ahora con lo que le digo, ¿cómo volverme a Dios si yo estoy en Dios? Pero Dios usted lo ve como distante si usted tiene un corazón que no es conforme al corazón de Él. A muchos nos gustaría tener una unción tremenda, ¿no es cierto? Decir, resucita al muerto y resucita. ¿O no? ¿A quién no le gustaría? A todos nos gustaría. El pueblo de Nínive también buscaba en ayuno y oración. Ahora, Dios no podía depositar su gloria si el pueblo primero no se arrepentía. El pueblo se tenía que arrepentir. Y esta palabra enseña, y usted va a ver más adelante con el transcurso de la palabra, a qué hace referencia a Dios. Porque Él busca que el pueblo de Israel se arrepienta primeramente. El ayuno es volverse a Dios. Fíjese que en Nínive, y Dios trae a memoria esto, cuando fue Jonás, y esta palabra se aplica a la perfección, con este versículo, con este capítulo, Jonás tenía que ¿cómo se decía? Predicar, no, que pregonar para que el pueblo de Nínive se arrepienta. Y dice que el rey se arrepintió y dijo que todos hagan ayuno y que todos se arrepientan y todos hagan ayuno. Usted sabe que la base del ayuno y del poder del ayuno en tu vida comienza con el arrepentimiento. De nada sirve pasar hambre y orar. Ora cualquiera, orar oramos todos los días. No comer, bueno, después de unas horas te acostumbras. Pero lo que Dios busca en el ayuno es, ¿cómo decirlo? Es que tu carne se debilite para poder alcanzar eso que Dios busca que alcances. Amén. El ayuno te ayuda a que la carne mengue y que el espíritu se fortalezca. Pero si no, vos no buscas un arrepentimiento, es en vano. Y en vano estamos en la casa de Dios y en vano estamos en los caminos. Porque usted sabe que el pueblo de Israel no iba a ser salvo por las obras, no iba a ser bendecidos por las obras. Si bien la fe sin obra es muerta, como dice la palabra, porque una fe verdadera inevitablemente te hace hacer obras. El que no cree, ¿qué va a hacer? Ahora, el que cree en verdad no puede dejar de hacerlas porque cree, amén. Es como si vos tenés un hijo enfermo y vos creés que haciendo tal o cual cosa tu hijo se va a sanar. Y vos sabés que se va a sanar y vos haces lo que sea. Todo lo que vos creés que va a resultar lo haces. Bueno, este camino vendría a ser igual. El que tiene fe hace obras inevitablemente. El que las hace forzadas las hace por un tiempo y las deja de hacer. ¿Quién entiende? Y el pueblo las hacía forzadas. ¿Por qué? Porque era un método. Ellos vivían en religión. Y no digo que nosotros vivamos en religión. Esta es la palabra que Dios trajo, amén, a esta iglesia. Porque Él quiere que en verdad haya un antes y un después. Haya un cambio. Que aquellos que han dormido por tiempos puedan despertarse y puedan palpar un poco de esta gloria venidera. Amén. Dice, he aquí que para contienda y debate ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunáis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. Se ve algo que no permitía que la oración llegue. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija al hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Fíjate el Señor cómo tal cual les manifiesta lo que ellos estaban viviendo y haciendo. Usted sabe que el ayuno es un día, ¿cómo decirlo?, para afligir el corazón, el alma, para expresar el dolor por el pecado. En resumidas cuentas, ¿no es cierto? El ayuno es, ¿cómo decirlo?, arrepintiéndose, entregándose a Dios, entregando el orgullo, entregando la codicia, entregando las pasiones desordenadas. Usted sabe que un ayuno verdadero produce arrepentimiento. Un ayuno sin arrepentimiento es pasar hambre y, como dice, estar en silicio y dormir en ceniza sin ningún tipo de respuesta ni bendición. Es para expresar el dolor del arrepentimiento.
Nínive se arrepintió en aquel tiempo. Expresaron su arrepentimiento. A usted cuando le pasa algo malo y usted sabe que es por su pecado, ¿a quién le ha pasado? ¿Quién le ha pasado algo malo por su pecado? Amén. Y cuando llega el momento del dolor, porque Dios tiene una paciencia y una misericordia tremenda y larguísima. Y eso es lo peor para nosotros a veces porque decimos, bueno, no pasa nada, no pasa nada. Pero cuando nos llega la cuenta, como cuando te sentás a comer en el restaurante y te llega la cuenta, tenés que rendir factura, ¿ven? Y empezamos a experimentar en nuestra carne, o en nuestro corazón, o en nuestro hogar, o en nuestros hijos el dolor, la consecuencia. Y somos hijos de Dios, y el Espíritu Santo de Dios nos redarguye. ¿Entramos en arrepentimiento o no? Porque tomamos conciencia y relacionamos la consecuencia de la desgracia con nuestro pecado, quizás oculto, quizás no. Y cuando entramos en ese arrepentimiento, en verdad, nos duele haber cometido ese pecado. Y lo mejor que te puede pasar es que te duele tu pecado sin haber pagado el precio, amén. Sin que te venga la consecuencia. Dios advertía a Israel por boca de Isaías, creo que era el tercer Isaías ya, por el capítulo, para que el pueblo no tenga que pagar. Para que el pueblo no camine en injusticia. Porque a veces hacemos actos de sacrificio en cuanto a Dios. Miren los católicos que dicen, bueno, se fue de rodillas hasta Luján y se quedan sin piel en la rodilla. Pero no cambian el corazón. Y el sacrificio ya lo hizo Jesucristo en la cruz. Él se entregó por nosotros. Nosotros tenemos que entregar el corazón, amén. ¿Quién dice amén a esto? Y dice, ¿llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar ligaduras de impiedad? Y ahí me voy a detener. Desatar ligaduras de impiedad. Todos sabemos, quizás todos, no sé, que la impiedad es lo contrario a la piedad. ¿Quién dice amén? Y una ligadura de impiedad, ¿qué vendría a ser? Algo que nos tiene atado a sentir lo contrario a la piedad con alguien. Y una ligadura, una atadura, es algo que sujeta dos cosas para que esas dos cosas no se separen y no se liberen. Y en aquel tiempo, las ligaduras se hacían con cordones de 2 y hasta de 3 dobleces, que dice la palabra de Dios que son difíciles de cortar. Los cordones de 3 dobleces no fallaban en aquel tiempo. Ahora tenemos sogas de muchos más dobleces, amén. Y dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, dice el Señor? Pues se trata siempre de Él, no de nosotros. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad? ¿Quién siente que tiene ligaduras de impiedad en su corazón? Le voy a leer la definición de piedad. La piedad dice, la piedad siempre está relacionada a las cosas del reino, ¿no es cierto? La piedad siempre tiene una relación con Dios. Dice, piedad, subordinación a Dios y solidaridad con el otro. O sea, subordinación a Dios, ¿qué quiere decir? Yo estoy subordinado a Dios, estoy sujeto a Él. Soy inferior a Dios y me sujeto a la autoridad de Dios. Por consiguiente, lo que trae en decantación vendría a ser solidaridad con el otro. Dios te dice, bueno, si mi hijo se entregó por vos injustamente, si mi hijo siendo grande, eterno, Dios mismo se hizo hombre, se humilló, caminó como hombre mortal, se entregó, se negó a todo lo que le correspondía como Dios, como deidad, se hizo humilde en servicio de los demás. Obviamente que si nosotros somos cristianos y estamos en subordinación a Dios, tenemos que imitar a su Hijo. Al imitar a su Hijo, no podemos hacer, ¿cómo decir? No podemos tener ligaduras de impiedad. Jesús no tenía ligaduras de impiedad con nadie. Jesús no fue impío con nadie. Aún con Judas comió en la mesa. Aún permitía que Judas moje en el plato con él. Aún permitía que Judas lleve la bolsa del ministerio. Jesús no estaba sujeto a la bolsa, que llevaba el oro, la plata. Vayas a los denarios, las dracmas, las blancas, vayas a ver qué llevaban ahí. Miles lo seguían. Y Jesús, conociendo el corazón de Judas, no tuvo ligaduras de impiedad. Y aún viendo a aquellos que lo escupían, blasfemaban, se le burlaban, y aún él estando clavado y desnudo en la cruz, porque yo predicaba varias veces que el trapito que se ve que le pusieron era una mentira. Dice que lo desnudaron. Y no había nada más avergonzante para un judío que mostrar su torso.
imagínese desnudo, aún estando así desnudo, él clamaba al Padre, y no lo dijo hipócritamente, porque obviamente que Jesús no iba a decir, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen para impresionar a los fariseos que estaban abajo, como puede hacer cualquiera hoy. Ay, Señor, perdónalos, y querés que se mueran, ¿o no? Jesús clamaba en verdad por ellos. Decía, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Jesús no iba a permitir tener una ligadura en piedad, obviamente que como estaban en el Espíritu no le iba a ocurrir, ¿no? Él tenía que estar perfecto en esa cruz. Y el Señor nos manda a nosotros cada día a tomar la cruz y seguirle. Por eso lo primero que el Señor pide, lo primero de todas las cosas que va a pedir ahora, que son poquitas, que el ayuno que Él pidió es que soltemos la ligadura de impiedad. Y si Él te manda a soltarla, a veces sentimos nosotros en nuestro corazón que es injusto que tengamos que perdonar a alguien. O es injusto que, ¿por qué? Y bueno, era injusto que Jesús muera por nosotros y nos perdone. Es injusto que Dios quiera depositar su gloria en nosotros, no lo merecemos. Es injusto que otros pecadores que vienen de otro lado se vayan bendecidos y vos te vayas en maldición en la campaña. Dios quiere bendecir a todos. ¿Quién dice amén? Amén. Y dice, ¿tiene frío? Están todos callados, ¿eh? Tómelo, hombre, no se ofenda, no es personal para nadie. Como decía Gille Ávila, alábelo si puede, dice. Y dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Seguramente algunos de nosotros tenemos a alguien que le hemos puesto un yugo de esclavitud, quizás en casa, quizás en el trabajo, y lo tenemos a maltraer. Quizás no. No quiere decir que este ejemplo les quepa a todos. Quizás sí. Dice la palabra de Dios que tengamos a los demás como superiores a nosotros. ¿Quién dice amén? Y dice, ¿no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Ahora yo sentía, ¿no? La parte que dice, ¿no es que partas tu pan con el hambriento? ¿Cuántas veces hemos estado cara a cara con personas que sabemos en verdad que tienen hambre espiritualmente y que ni siquiera conocen a Dios? Y nosotros estamos llenos de pan. Y muchas veces porque o estamos apurados, o a causa del supuesto rechazo que vamos a recibir, o a causa de quizás un prejuicio nuestro, o de que no oramos, o de que estamos en la carne y estamos más pensando en nosotros que en cambiar una vida, dejamos al hambriento y no le damos ese pan, esa palabra de vida. Ni hablar de lo material. Si vemos a alguien que tiene necesidad, como dice la palabra de Dios, teniendo que darle, no le digas vuelve y ven mañana. Si tú tienes para darle en el momento, dale a Él. Haz el tesoro en los cielos, amén. Y dice, no es que partas tu pan con el hambriento, tu pan espiritual y tu pan material también. Hay gente que se agarra con uñas y dientes a lo que Dios le dio. Y desnudo venís y desnudo te vas a ir. Si no, cuando estemos en el hospital, Dios no quiera, en la vejez, vamos a decir, bueno, rompan las paredes y traigan todo lo mío acá, que lo quiero abrazar, me voy a morir con las cosas en la mano. Hay que despertar, hermano. Dice, no es que partas tu pan con el hambriento. Y también dice la palabra de Dios que no sepa tu mano derecha lo que da tu izquierda. Cuando usted le da al hambriento no tiene que tocar trompeta, amén, porque delante de Dios tampoco sirve. En lo secreto. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes, qué palabra tremenda, albergues en casa, también en la casa de Dios, amén. Eso es misericordia. Que a los pobres errantes albergues en casa, y eso no quiere decir, qué sé yo, que quizás metas a cualquiera en tu casa porque dice la palabra de Dios. Vos tenés que obviamente probar los espíritus, amén. Tenés que escudriñar, porque también dice la palabra de Dios que no digas bienvenido a cualquiera que no traiga la sana doctrina de Jesucristo. ¿Entiende usted? Usted no puede meter un satanás a dormir en su casa. Pero la palabra habla de muchas cosas y también habla de la casa de Dios. Dice, no es que traigas a aquellos errantes a la casa. Vuelvo a leer porque no me acuerdo del versículo cómo era. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa.
Hay gente errante que forman parte de nuestra vida, de nuestro entorno, de nuestros días, de nuestro trabajo, y los dejamos vivir errantes, vivir perdidos. Hasta aún gente con enfermedades que todavía no conocen a Cristo, y nosotros tenemos un reino dentro nuestro para ofrecerle a esas personas, para que sean libres de una vez como fuimos libres nosotros, y lo dejamos morir disecado muchas veces, por prejuicios, por pensamientos, pudiendo hacer lo bueno y no lo hacemos. Que como todos saben se llama pecado de omisión. Pudiendo hacerlo y no hacerlo se llama pecado de omisión. Dios pone vidas en tus manos. A mí me pone todos los días personas en mi trabajo. 10, 15, 20 personas todos los días. Y yo al que no me habla estoy orando por él, por dentro. Y al que me habla lo dejo hablar, para que cuando llegue el momento en el que me abra mi corazón, ahí sembrar la semilla. Ahí contar mi testimonio. Ahí responderle con la palabra de Dios. Y a veces viene gente hasta endemoniada y agresiva. El otro día creo que la otra vez le he contado algo parecido. Uno me cuenta, me dice, no sé por qué cada vez que vengo acá empiezo a toser, me pica la garganta. Hace un par de años atrás casi se murió en el negocio mío. Porque todo lo que él hablaba de boca del diablo, yo se lo respondía con paz, con palabra de Dios. Y se entró a ahogar y tuvo que salir a la vereda, le tuve que dar agua y tuve que clamar para que no se ahogue. El otro día me decía él, no sé por qué cada vez que llego acá me empieza a picar la garganta y entro a toser. Y yo le decía, ¿será por el desodorante? Desodorante espiritual. Fíjese, y dice, y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Y esto es tremendo. ¿Cuántas veces nos escondemos ante la necesidad de otros? Usted, obviamente que hay hermanos que están en necesidad, dice, no te escondas de tu hermano, dice. Y hay hermanos que se hacen los que están en necesidad y son vivos, de eso se va a encontrar de todo. Pero lo importante es identificar a aquel que tiene la necesidad. Y más si es una necesidad emocional, del corazón. ¿Quién ha estado triste alguna vez? Y solo y no tenía a dónde ir. Qué maravilloso cuando te abren una puerta y puedes abrir el corazón y te hablan de una manera que nadie te habló porque están usando la voz de Dios, porque Dios lo está usando a ellos. Y sabes que hay algo diferente y te deslumbrás. Y si no puede ser, estas palabras tienen algo que me atrae. Siento algo especial cuando oigo estas palabras y quiero oír. ¿A quién le pasan los comienzos? Qué alivio, y vos ves la certeza, y vos ves la verdad en los ojos de la otra persona, y vos ves la seguridad, y vos ves que dice con palabras verdaderas, con convicción, está parado sobre esas palabras. Qué maravilloso es poder hacer lo mismo, amén. Y dice que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Claro, hay hermanos. ¿Quién tiene hermanos en su casa, en su familia? Amén. Hay hermanos que son divertidos, que son dicharacheros, que son serviciales. Hay hermanos que te dan ganas de estar con tu hermano. Pero obviamente que hay hermanos que son un poquito más incómodos, que te van a incomodar, que capaz que, bueno, no va a ser tan cómodo estar con tu hermano, como el que tiene el hermano que siempre lo pelea, o el hermano mayor que siempre te hace rabiar. Y el Señor dice, no te escondas de tu hermano. Si tu hermano te busca, ¿quién dice amén a eso? ¿A quién lo busca alguien? ¿Quién tiene a alguien que le busque? Amén. Eso es una bendición. Tener a alguien que en verdad quiere tener un encuentro con vos y por las cosas de Dios. Tener a alguien que vos sabés que cada vez que está mal viene y te busca. A veces te alegrás, a veces te gozás y hasta alguna vez te puede ser gravoso porque decir, bueno, me cayó un mal momento. O bueno, qué bueno es entender los propósitos de Dios con tus hermanos. ¿Amén? Yo rara vez le puedo decir a un hermano que se vaya. Cuando estoy muy orando, bueno, el pobre hermano Ricardo tiene un talento para caer cuando estoy orando y estoy en lo mejor. Entonces le digo, ¿pasó algo? No, bueno hermano, estoy orando, vení en otro momento, porque no quiero que, pero ya se va a terminar, ¿amén? Dios le va a dar discernimiento, por lo menos él viene y me busca, ¿amén? Y eso está bueno. Pero cuando hay una necesidad verdadera, el Señor lo mandaba a Israel a que no huyan de su hermano, a que no se escondan de su hermano. Ellos ayunaban y querían, obviamente, su bendición, como nosotros también. Pero para recibir primeramente la bendición, Dios ponía una condición: cambio de corazón, reconocimiento. Usted sabe que el principio de la libertad
es reconocer. El que se endurece y no quiere reconocer, y bueno, ¿qué va a ser libre si lo está negando? Ahora, aquel que tiene, ¿cómo se dice?, inteligencia espiritual, va a decir, no, fui engañado por el diablo. Porque ¿qué pasa? El que no quiere reconocer se siente mal porque se siente como que es asunto suyo, es su culpa. No, no, no. Fuiste engañado por el diablo. Sacale la careta a ese demonio inmundo, echalo de tu vida y decir, Señor, me equivoqué. ¿Quién dice amén? Amén, gloria a Dios. Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. ¿Quién dice amén? Ahora, entonces nacerá tu luz como el alba. Qué impresionante. Hay una gran diferencia entre la noche y el alba. Hay una gran diferencia que Dios manifiesta en esta palabra entre un corazón que tiene todas esas cosas a un corazón que reconoce y se arrepiente. A veces sentimos que estamos en luz, pero Dios dice que nacerá tu luz como el alba. O sea que aquel que tiene eso en su corazón no está en luz. El que aborrece a su hermano permanece en muerte. ¿Quién dice amén? Lo dice la palabra de Dios. Y usted puede ayunar. Usted puede decir, bueno, voy a ayunar una semana. Hay muchos motivos para ayunar. Hay gente que ayuna, dice que ayuna porque quiere adelgazar, pero dice que ayuna, pero de paso es para adelgazar. ¿O no? Hay otros que ayunan con este tipo de cosas en el corazón. Le pasaba a Israel, imagínense, si no nos va a pasar a nosotros con la contaminación espiritual que hay en este tiempo, con la falsa doctrina que hay en este tiempo, con los tropiezos que hay en este tiempo, con lo malo que le dicen bueno en este tiempo, con el pasado pecaminoso que traemos todos en este tiempo, porque en aquel tiempo no creo que pequen tanto como pecamos nosotros. Pero Dios es justo, pero Dios es fiel, amén. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. Todos van a poder ver que en verdad sos salvo. Se dejará ver tu salvación. ¿A quién le pasó que usted conoce a un cristiano quizás, X, y usted lo ve desenvolverse y usted en su corazón piensa, si se muere hoy este no se salva ni loco? ¿A quién le pasó? Yo inevitablemente me pasa. ¿Será que estoy preocupado por la salvación? Pero dice la palabra de Dios que nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. Pronto. E irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Amén. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Qué impresionante. Es cosa pide nada más. El yugo, que era la opresión y usar al otro como un animal de carga injustamente, en el hogar, en donde sea. El dedo amenazador habla de la violencia. Aquel que amenaza es porque tiene violencia, es porque tiene ira, es porque está adentro y es cuestión de tiempo para sacarla. Tú hablas del orgullo, ¿no? Porque todo eso va relacionado al orgullo, a la carne. Y el hablar vanidad. Claro, ¿cómo Dios va a tomar un ayuno si lo único que hacemos es hablar vanidad? O si cuando tenemos la oportunidad buscamos nuestra propia gloria. O si caminamos simplemente, naturalmente, de continuo, tratando de arrastrar a los demás a que nos glorifiquen. Obviamente que Dios al altivo y al soberbio lo mira de lejos. Entonces un ayuno sería en vano. Un sacrificio de oración sería en vano. Lo primero que tenemos que hacer cuando entramos a la presencia de Dios es decir, Señor, delante de tu presencia quiero reconocer, Señor, reconozco tal o cual cosa. Señor, me arrepiento y si no lo puedes sacar, decir, Señor, lo quiero sacar, no puedo sacarlo vos. No puedo sacarlo con mi fuerza. Me encanta, Señor, esta maldad. Me encanta este pecado, Señor. Lo tengo aferrado, enquistado en mí, Padre, pero no lo quiero más. Que los demonios oigan, amén. El Señor te dé autoridad para que lo saques. 3 cosas pido al Señor nada más. El yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. La vanidad es un reflejo de una autoestima baja. Otra mentira que el diablo nos hizo creer. Porque ¿sabe qué? Todos somos barro, todos somos vasos, todos somos nada. Lo que nos hace algo es cuando lavamos el vaso y permitimos que aquel que lo es todo more en ese vaso. ¿Quién dice amén? Pero el mundo te enseña que, no, vos tenés que ser especial, vos tenés que ser esto, vos tenés que ser aquello. O si no sos de tal o cual manera, no sos nada. O no te van a querer. O no valés. O no brillás. No tenés una luz propia.
Ahora lo importante es brillar según la luz de Dios. Y para brillar, para que la luz de Dios habite en nosotros, tenemos que invitarlo. Y para invitarlo tiene que tener lugar en nuestros corazones. Y para que Él tenga lugar en nuestros corazones, tenemos que tener un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Quién dice amén? Esto es ¿cómo se dice? Vendría a ser un curso acelerado para los 17 días que faltan para la campaña. ¿Amén? ¿Quién quiere vivir la gloria? ¿Quién quiere traer ese familiar que está recontra perdido? Amén. Yo ya invité 3 y vienen. Falta uno más. Y seguramente va a venir también porque esos 3 lo van a arrastrar. Que estaban perdidos, pero Dios me había hablado hace un tiempo atrás. Y me había dicho que los iba a salvar. Y ni siquiera se hablaba de esta campaña. Yo digo, Señor, después de tantos años, a veces me he enojado y le he dicho, 10 años estoy orando por ustedes y no se arrepienten. Pero Dios me dio una promesa para este tiempo, amén. Y dice, entonces invocarás, para aquel que Dios cree que Dios no lo oye, y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. ¿Quién quiere que Dios le diga, heme aquí? Cuando estás triste, quizás esperando a esa persona amada, cuando estás esperando salir de un estado de vida, de años, de décadas, cuando estás esperando algo, ¿cómo decirlo?, determinante en tu vida, que sabes que solamente Dios lo puede hacer. Y clamás a Dios y vos sentís que no pasa ni va a pasar nada. Ahora, cuando vos clamás a Dios y viene esa unción maravillosa a tu vida, ese sentir, esa presencia, y estás orando por eso, ese es el Señor que te dice, heme aquí. ¿Quién entiende? ¿A quién le pasa? Creo que Hugo me hablaba el otro día, que me compartió, que estaba hablando con una persona de las cosas de Dios y venía la unción y lo tocaba. ¿O no, Hugo? Yo le había compartido, qué hermoso es cuando me pasan esas cosas, me pongo a hablar con alguien de la nada y de las cosas de Dios y el Espíritu Santo de Dios te empieza a tocar y darte testimonio de que sí, de que dale, de que Él está, de que vas bien, de que ese es el camino, esa es la dirección. Y cuando vos clames después de arrepentirte, después de reconocer que fuiste engañado, el Señor te va a decir esto. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y Él te dirá, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Y si dieres tu pan al hambriento, vamos a ser probados, hermano. Vamos a ser probados en cuanto a dar el pan al hambriento, tanto espiritual como material. No retengas tu corazón cuando venga el hambriento. Y saciares el alma afligida en las tinieblas, nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. ¿Quién dice amén? Dios le decía que estaban en oscuridad. Y si cambiaban ellos, la gloria de Dios se iba a manifestar en su vida. Amén. Jehová te pastoreará siempre. Fíjate, la promesa es re larga. Pide 3 cosas y les promete mucho, demasiado. Jehová te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma. Qué bendición cuando Dios te pastorea. Amén. Recibir sus pastos, sus aguas a tiempo. O sea que el pasto vendría a ser la comida para la oveja y las aguas vendrían a ser para nosotros el mover del Espíritu Santo de Dios. Qué bueno que te pastoree Jehová sin temor a los lobos ni a nada, ¿no? Cuando Dios está con vos, cuando vos sabes que en verdad Dios está con vos porque vos le permitiste estar a Dios con vos, ya no va a haber más temor. Usted fíjese que cuando Caín mata a Abel, Dios le dice, Caín, ¿por qué se demuda tu rostro? Antes de que lo mate. Le dice, ¿por qué se demuda tu rostro, Caín? Si hicieres el bien, ¿no serás alabado? Le dijo Dios a Caín. Y cuando caminamos en temor, es porque sabemos que delante de Dios el enemigo tiene autoridad y tiene entrada para tocar nuestras vidas. Ahora, cuando usted camina en arrepentimiento, el arrepentimiento es a diario, es todos los días. Señor, tuve este mal pensamiento. Señor, dejé correr este mal deseo. Señor, dije esta palabra con una intención. Señor, hice una buena obra con una intención mala. Señor, estuve orando de una manera impía. O Señor, ya no me interesás. Señor, no quiero estar más a tu lado. Estoy desesperado por correr al barro, al mundo, después de que me hayas lavado, a comer las algarrobas con los cerdos. Pero quiero cambiar, Señor, amén. Es corazón abierto, es corazón en la mano. Es decirle al que todo lo sabe la verdad, porque Él ya lo sabe, amén. Y dice, Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego
y como manantial de agua cuyas aguas nunca faltarán. Sus aguas nunca faltarán. ¿A quién le habrá pasado alguna vez que espiritualmente siente que perdió el río, el correr de ese río, el fluir del mover del Espíritu Santo de Dios, y el tiempo transcurre, el tiempo pasa y usted llega a pensar y a creer que no va a recuperar ese mover espiritual? ¿A quién le pasó? Amén. Ahora, cuando el río corre y por algún motivo deja de correr, ¿a qué se debe? Es porque hay cosas que obstruyen el fluir del agua. Cuando hay piedras en el río, cuando hay obstáculos, cuando hay algo que detiene ese fluir, el agua no puede correr. Y usted sabe que el agua estancada, obviamente que se empieza a descomponer. Y lo mismo ocurre en nuestra vida espiritual. Lo que detiene el fluir y el correr del río es lo que ocupa tu corazón, que Dios anhela que lo saques. Y como dice la palabra de Dios, a un corazón contrito y humillado, Dios no lo va a despreciar. Amén. ¿Hay rencor? Fuera. ¿Hay machismo? Fuera. ¿Hay violencia? Fuera. ¿Hay egoísmo? Fuera. Vos tenés que analizar en tu corazón, ¿qué me está gobernando en este tiempo? ¿Qué me gobierna? ¿Qué actitud? Una vez que la identificás, decir, bueno, ¿esta actitud proviene de Dios o proviene de mi carne? Porque la carne la usa el diablo. Y cuando identificás de dónde proviene, a lo que no es de Dios lo tenés que sacar. Amén. ¿Quién quiere hacer milagros? ¿Quién quiere hacer señales? ¿Quién quiere impartir el don del Espíritu Santo a cualquiera? Amén. Bueno, las piedras no tienen que estar en ese río, porque dice la palabra de Dios que Él no hace acepción de personas. Él le da su espíritu a todo, dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Pero resulta que hay ríos que están estancados y Dios quiere fluir en tu vida. Amén. Y dice, Jehová te pastoreará siempre, en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de agua cuyas aguas nunca faltarán, y los tuyos, promesa para tus hijos, amén, y los tuyos reedificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación en generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos y restaurador de calzadas para habitar. Amén. Usted sabe que Dios demanda un cambio de corazón en este tiempo, amén. Él quiere manifestar su gloria en su pueblo. Y para cerrar te quiero decir algo, breve y cortito. Todos leímos la palabra. Seguramente habrán leído una porción de la palabra que dice que el grano de trigo, y presta atención a esto, para llevar a fruto debe morir primero, ¿no? Si usted no entierra el grano en la tierra, un solo grano, y ese grano se muere, no va a crecer la espiga con quizás 20, 30 frutos. Es necesario que el grano muera. Amén. Por eso nosotros debemos morir a nuestra antigua naturaleza. Si el grano no muere, no puede llevar fruto. Y lo puede llevar hasta el 100 por uno, 100 veces más. Por eso Dios está demandando en esta tarde, si usted quiere llevar frutos espirituales y en toda área, en este tiempo de gloria postrera, en este tiempo de cumplimiento, Dios trae personas de 4, 5, 6 mil kilómetros de lejos para mover su gloria en este lugar, para impartirle y para que reciban. ¿Usted cree que usted no va a recibir? Entonces tiene que morir como ese grano de trigo para llevar fruto. Amén. Y este es el tiempo que Dios preparó para ustedes. ¿Quién dice amén? Denle un aplauso a su Padre que le ama. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es maravilloso el Señor. Yo tengo una expectativa tremenda para este tiempo. Yo siempre clamo a Dios y le digo, Señor, permitime, aunque sea una vez, vivir un tiempo como el avivamiento de Azusa. Un tiempo como el avivamiento de Azusa. Un tiempo. Qué triste es cuando se termina, ¿no? Porque Azusa llegó a un punto que se terminó. ¿Quién no conoce del avivamiento de Azusa? ¿Lo conoce? ¿Quién no quiere eso? Amén. Esas personas eran como nosotros. Hombres, mujeres, hasta jovencitos, niños. Pero ¿saben qué? Dios podía tratar y derramar su unción ahí. ¿Por qué? Su gloria ahí. ¿Por qué? Porque nadie le iba a robar la gloria a Él. Y porque había corazones que estaban dispuestos a morir en sacrificio vivo para que Dios lo use.